Gloria a Dios, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es acerca del matrimonio. Amén, que el Señor sea quien nos guíe. Vamos a orar. Bendito y amado Espíritu Santo, te damos gracias, Padre mío, por tu presencia. No me cansaré de pedirte, de clamarte, de orarte, porque sé que será tu ayuda, sé que será tu guía, tus pasos, Padre mío. Cada vez que camino, Señor, sea tu palabra guiándonos, ayudándonos, restaurando cada matrimonio, cada hogar. Es tu Espíritu Santo que se pasee en cada corazón, que tú limpies, que nos purifiques, mi Dios amado. Llega a cada rincón, a cada hogar, a cada habitación. Ministra, Padre Santo, en cada lugar que necesita de tu presencia, necesita de tu palabra para ser guiado, Señor mío, a tu santidad de la verdad. Gracias, Padre Santo, por tu bendita palabra, porque tú hablarás a nuestras vidas, Padre amado. Gracias por tu luz en nuestros hogares, Padre mío, a través de tu presencia, Padre Santo. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Empezamos en 1 Corintios 11:3. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Y quizás algunos escuché una vez que comentaron decir, ¿no? ¿Por qué Dios es machista? ¿Por qué dejaron ellos que sean líderes? ¿Por qué no podemos ser iguales? O algunos se agarran el texto, ¿no? Delante de Dios no hay hombre ni mujer ni eso, pero eso no tiene que ver, ese texto no tiene que ver nada con la sujeción que Dios dejó. Dios puso al hombre como cabeza por causa de sujeción, porque Dios es un Dios de orden. Y es más, mujeres debemos alegrarnos que ellos sean cabeza en la forma de la responsabilidad. Dice que el varón es responsable de la esposa. Vamos a dar un ejemplo. Es como decir, vamos a poner al sol como el esposo y a la luna va a ser la esposa. El sol cuando alumbra, dice, ¿no? Cuando alumbra en la oscuridad la luna, porque a lo lejos, en el espacio, el sol alumbra a la luna y da luz. Y nosotros vemos el resplandor de la luna porque el sol está alumbrando a la luna. Y así es el esposo. Dios está diciendo que el esposo es la cabeza, él es el guía que va a alumbrar la luna. ¿En qué forma? Vamos a ver un ejemplo. En 1 Corintios 11:7 dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Si está diciendo que el hombre es la gloria y la imagen y la gloria de Dios, es que decir, la gloria es el resplandor, la luz que alumbra, el que guía. Pero la mujer es la gloria del varón. Ahora la mujer va a resplandecer a causa del varón. Si tu esposa te respeta, es porque tú estás siendo esa luz, esa gloria de Dios. Pero si tu esposa no te respeta, porque tú no estás teniendo la autoridad de Cristo. Dios no puso a cabeza al varón para que sea machista, para que imponga sus decisiones y sus mandatos, no, sino para que tú andes sujeto como Cristo quiere, para que tú seas guiado por el Espíritu de cómo debes tratar a tu esposa, cómo debes enseñarlo, cómo debes ayudarlo. En Efesios 5:25-26 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Miren la comparación que hace. Cuando Cristo vino acá, las personas no sabían y no conocían y andaban como querían, pero Dios vino para acá, dice, para santificarla por el lavamiento de la palabra. Entonces, dice el Señor que el esposo también tiene que ser igual, tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Uno se entregó a sí mismo por eso. Tienes que ser capaz de dar la vida por tu esposa. Y no la vida solamente decir, no maten a mi esposa, no, sino ser capaz de apoyarla y ayudarla, por más cuando ya no puedes, tú estar allí en todo momento, dándole fuerzas, dándole tu ayuda, porque tu esposa sin ti, como damos el ejemplo del sol, tú eres el sol, eres la gloria de Dios, pero si tú no alumbras, no le estás ayudando, tu esposa es la luna, no, la luna no va a alumbrar si tú no alumbras.
Tú eres responsable de que tu esposa esté allí apagadita. Porque muchas veces la esposa tiene responsabilidades en la casa, muchas cosas que hacemos, tenemos muchas cosas con los hijos, en el hogar, en acerca de los alimentos, ver qué comida hacer, porque nosotros nos ha mandado el Señor a ser responsable de nuestro hogar. Pero el esposo cuando viene a casa y a veces solamente escuchamos reproche, ni siquiera se sienta y conversa con la esposa y pregunta qué pasó, qué tal fue tu día. Yo sé que el varón, dice el Señor, casi no, ellos no son de conversar. Pero si Dios dice que Cristo se hizo así, Él vino y se humilló, vino y enseñar con amor a sus discípulos, enseñarles, aún guiándoles para salvarlos. Tú también tienes que ser capaz de ayudar y salvar a tu esposa. Si tu esposa no sabe que lo que está haciendo, una acción o su manera de actuar no está bien, tú tienes también que enseñarlo con la palabra, decirle, mira, esposa, te voy a ayudar, voy a hacer hoy día un ayuno, o hagamos un ayuno, te ayudo, o dime en qué puedo ayudarte, qué has hecho tu día, analiza y ponte tú siquiera un día en lugar de tu esposa. Y ve cuál es el rol que tiene su papel desde que amanece el día hasta que atardece. Pero muchos de los varones no ayudan, solamente reprochan, solamente juzgan, critican y todavía dicen no, sí, tú estás así porque seguro no oras, ¿ves? Por estar fría. Y es por eso te pasa, o sea, como reprochándola. No sabes que tú eres responsable de tu esposa. Si tú ves tu esposa está fría en el camino de Dios, ves que está desanimada, pues tú ayúdala, levántala, dale fuerzas, anímala. La esposa es como la florcita, dice que a la florcita hay que regarla para que se mantenga allí vivita y bien hermosa. Pero tú no le echas agua, tú no le das la palabra, no le das una palabra de aliento, sino la pisoteas con tus palabras, la humillas con tus palabras. Por eso que la esposa no está haciendo la gloria del varón, más bien te está avergonzando, quizás ya no sabe cómo defenderse y te va contra ti porque tú no estás haciendo esa luz que tú deberías, esa luz para que tu esposa refleje en ti también y dé gloria. Cuando alguien, un hermano vea por ahí y diga, mira esa hermana qué bonita, es buena esposa, está haciendo una ayuda idónea, pues tú eres el responsable, esposo. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. En Efesios 5, 28, 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo Dios pone esa responsabilidad, no? Como dice, ama como que fuera tu propio cuerpo, dice a tu esposa. Un ejemplo, que tú estés trabajando y te cortes. Y esa herida sangrante tú vas a hacer y vas a correr, lo vas a lavar, lo vas a desinfectar, vas a curarlo, vas a tomar pastillas, vas a hacer lo que sea para sanarlo. O en ese momento que te has cortado, tú vas a ir y lo vas a meter al lodo, o lo vas a meter a un agua sucia, o lo vas a exponer al sol para que se infecte más. No, ¿verdad? Cuando uno se hace daño, uno cuida su cuerpo, uno ve la manera como curarlo. Entonces así es, dice el Señor, te ha puesto responsable a ti, que tú tienes que cuidar a tu esposa como tu propio cuerpo, porque Dios dice que ya no son dos, sino son uno. Entonces si tú ves que tu parte de tu cuerpo está mal, está fría, no sé, está desanimada, desalentada, está enferma, y tú en lugar de ayudarle la criticas, deberías decir, esposa, voy a ayudarte. Vamos a orar, vamos a clamar al Padre, tratar de curar como tu cuerpo, porque es tu cuerpo, no eres tú solo, son dos y eres parte, ella, tu esposa, es parte de tu cuerpo y tú eres responsable. Dios te puso como cabeza no para que grites y le digas lo que se te viene a la mente, sino para que tú actúes como Cristo hizo por la iglesia, hasta ser capaz de dar tu vida por tu esposa. Ves que tu esposa está, como decir, ya un pasito para irse al abismo o apartarse de Dios, pues tú eres responsable de bajarte su nivel y de ver como lo que está pasando con tu esposa para que tú la ayudes y la arrebates de la muerte y des tu vida por ella y seas capaz de hacer hasta lo último por levantarla. Esa es la responsabilidad que Dios dio al varón. En 1 Timoteo 2,
9:12 dice: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos lujosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profetizan piedad. Como dijo el Señor en su palabra, no enseña solamente al varón, ¿verdad?, sino también a la mujer. Ahora las mujeres, el Señor nos manda que seamos prudentes en nuestra manera de vestir, con pudor y modestia, no con vestidos, no o perlas, ni oro, ni eso, sino con buenas obras, dice. Para ser, como dice, como hijas de nuestro Dios poderoso, vivir en santidad, dando honra y honor al esposo. Porque muchas esposas o muchas mujeres casadas se pueden vestir imprudentemente con faldas cortas o vestidos ceñidos, y a veces nosotros somos piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces Dios dice que hay que ser prudentes, que Dios nos dé sabiduría para escoger nuestra ropa correcta, saber comportarnos correctamente. Entonces no solamente decir, sí, el varón tiene la culpa, por supuesto que es responsable, pero nosotros también, Dios nos ha dado responsabilidad mucho más cuando son mujeres cristianas y los esposos no son cristianos. Entonces, si el esposo no está haciendo sol para que tú alumbres como luna, ahora entonces te toca decirle y suplicarle a Dios Todopoderoso que sea Dios tu sol, que sea Él quien te guíe. Si tú ves no ayuda de tu esposo, si tú ves que no hacen lo posible para apoyarte, pues como dice, aférrate del Padre, que Él tiene una luz propia, una luz más poderosa que del varón, una gloria más grande. Aférrate de Él y guíate, que su luz de Dios alumbre en tu vida. Ahora nosotros ya no dependemos, nosotros no hay que fijarnos del varón, de decir, mira, como tú no me alumbras, por eso yo no alumbro. No, yo simplemente hablaba como un ejemplo acerca de la responsabilidad del varón, porque el varón exige pero no da. Pero ahora como mujeres y hijas de Dios, Dios nos dice a nosotros, ¿no?, que si el esposo no alumbra, pues tú tienes que vivir en santidad, porque yo te voy a alumbrar. Entonces encontramos y leemos la palabra, nuestra manera de comportar, de guiar para agradarle al Padre. No depender del esposo. Si la cabeza no sabe ser cabeza, como Jesús lo dijo al esposo, si él no sabe ser cabeza como Dios puso, entonces sujétate de Dios, aférrate de Dios y sigue el ejemplo de Dios, y que Él sea tu luz, el que te dé la fuerza para que tú alumbres, y no hacerle responsable solo al esposo. Tito 2, del 3 al 7. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Dice el Señor que nosotros debemos ser ya maduras, conociendo a Dios, teniendo temor de Él, no calumniando, dice, no esclava del vino, sino, como dice, siendo maestras. Enseña con tu propia vida a aquellas jóvenes que están viendo tu ejemplo. Amar a tu marido como Dios dice que tú ames y respetes. Porque muchas veces quizás hay maridos que no se merecen el respeto porque son malos, porque son, no sé, no conocen el camino de Dios y hacen como ellos quieren. Pero tú no te dejes guiar de eso, sino tú ama, porque Dios dice en su palabra, ¿no? Ama sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que Dios quiere que tú tengas por tu esposo. No esperar nada a cambio. Porque es fácil, como los fariseos, es ser, ¿no? Como fariseos hipócritas, aman a los que le aman, bendicen a los que le bendicen. No, pero Dios nos dice a nosotros, ama aún a tu enemigo. Cuanto más a tu esposo que está cerca de ti, es tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios nos manda a amar, no importa si se merece o no lo merece. Tú tienes que amar no solamente a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a todos quienes te rodean.
Entonces nos enseña el Señor también nuestro rol como mujer, que debemos amar a nuestros maridos, de ser ejemplo para nuestros hijos, ser prudentes, ser cuidadosas de nuestras casas, esforzándonos, ¿verdad? Sujetas, dice, en buenas obras, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, porque muchos dicen, ve esa cristiana, así es, ve cómo le grita a su esposo. Uno tiene que callar. Y no callarse es signo de debilidad, al contrario, signo de que yo soy fuerte y tus palabras que tú me dices no me va a doler mi corazón. Voy a limpiar en el nombre de Jesús, voy a sacar toda maldad, voy a sacar todo egoísmo, todo enojo de mi corazón, porque voy a pensar en ti, porque tú no estás con Dios, por eso es que actúas así. Porque es egoísta pensar en mi bien y decir, mejor me separo y sigo sola y sirvo a Cristo sola, pero no. Piensa que aquella persona, dice el Señor en su palabra, quizás tú puedas salvar a tu marido con tu perseverancia, con la fe que tú tienes en Cristo. Porque como les digo una vez más, fácil es amar a quien te ama, pero más difícil es amar a quien te hace daño. Pero eso es lo que Dios quiere. Un verdadero hijo de Dios tiene ese amor de Dios en su corazón y sabe amar a pesar de las circunstancias. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido en un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre entre brasas sin que sus pies quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Ahora hablamos acerca de la infidelidad del varón. Es importante la palabra, dice, ¿no? Cuando uno lee Proverbios 6:23, dice en el inicio que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, para que tú no caigas en esa oscuridad en las manos de esa mujer ramera. Uno tiene que estar alumbrando a través de su palabra, orando, y si estás en pruebas, en tentación, dobla tus rodillas, humíllate al Señor, pues si tú no lo haces y piensas que vas a poder con tus propias fuerzas, vas a caer. Por la soberbia el hombre cae, porque piensa que él puede, pero no puede, ni el hombre ni la mujer no puede sin Dios. Con Dios sí se puede. Por eso el hombre cae y es seducido, dice, a un bocado de pan. Y permite al Señor la caída para que te humilles y aprendas a valorar a tu esposa, porque cuando el hombre cae ahí recién reacciona, ahí recién ve lo que va a perder, ahí recién ve cuánto daño hizo aquella mujer que la acompañó su vida, aquella mujer que estuvo en los momentos difíciles. Allí recién valora. Pero a veces el Señor permite la caída. ¿Para qué? Para que aprenda a buscar a Dios con humildad. Ve que la cabeza no es la gloria de Dios, porque muchos varones que caen ya no son gloria de Dios. Entonces, ¿qué gloria vas a hacer y qué luz vas a hacer para que tú alumbres a tu esposa? También eres responsable que muchas veces los corazones heridos de las esposas estén así por el esposo, porque les han fallado, les han decepcionado. Y el varón, como ellos dicen que no son emocionales, la mujer es emocional, el varón no es emocional. Ellos piensan en algo, deciden algo, ya cometieron quizás un error y ya pidieron perdón y para ellos no pasó nada. Pero para una mujer es más difícil perdonar, porque recuerdas, cada día es una lucha constante, orando al Padre. Yo sé que sí se puede orar al Padre y pedir que limpie nuestros corazones, nos ayude a perdonar genuinamente, ya no a recordarlo, pero es una lucha, una batalla más fuerte. En cambio, el varón dice algo y ya está tranquilo, como que nada pasara, pero la mujer en su corazón es una lucha inmensa. Es algo que, como dice, que lleva hasta la depresión cuando tu esposo te decepciona. Entonces, esposo, si tú ves a tu esposa que ahora te está faltando el respeto, pues tú lo buscaste. Claro, la esposa no tampoco debería de ser así, pero tú lo provocaste. Ahora, esposa, tú dices, tu esposo de repente no te trató como tú te merecías, no te dio el lugar que tú te merecías, pero entonces ya no busques en él la luz. Como le dije hace rato, busca que la luz sea Cristo, que la luz sea su espíritu, que te guíe.
porque si viene Cristo así como estás, tú no vas a ir al cielo, porque te has dejado contaminar, porque el enemigo va a buscar puertas y va a entrar para destruir el hogar y la familia. Pero si tú eres sabia, dice que la mujer sabia construye su casa, edifica su casa, lee la palabra, ora a Dios, llora y pídele a Él que te ayude a limpiar y a perdonar. No es fácil, pero con Dios es posible. Para Dios no hay nada imposible cuando uno se sujeta y se humilla delante de Dios. Creo que muchos de los hogares, habrá excepciones, de repente no conozco ninguno, pero en la mayoría que conozco no hay hogar que no haya fallado, tropezado que el esposo. En la mayoría de casos sé de esposos que han fallado. Uno que otros por ahí son las mujeres, pero más los varones. Y creo que la tentación o la prueba sea para el hombre, para la mujer, el mismo, como decía, la misma solución es para ambos, de arrodillarse antes de que caiga, porque Dios dice que Él guarda los pies de sus hijos para que sus pies no resbalen. ¿Y por qué lo guarda? Porque cuando estás siendo tentado, si tú doblas tu rodilla y te humillas, Dios te va a ayudar a no caer. Pero si tú te crees soberbio, crees que estás haciendo bien y piensas que vas a poder solo, Dios va a permitir tu caída, porque tú te estás alejando de Dios, porque no te humillas, porque tú no oras, porque tú no eres agradecido ni humilde, sino que Dios, como dice la mayoría de los siervos que han caído en pecado, es por causa de la soberbia, porque allí recién empiezan a valorar a la esposa, ahí recién no saben cómo remediar cuando ya la herida está hecha. Pero una mujer sabia no se deja guiar ya del esposo, porque a veces el recuerdo de lo que he ofendido empiezas a hacerlo malo, o quizás a reprocharle, o quizás a cada vez que te acuerdes no encares, y ese no es perdón genuino. Pero si uno lucha y busca a Dios, Dios te ayuda a perdonar. Aunque no pienses decir, no, hasta cuándo viviré así, y quizás no tengas ayuda de nadie, pero tú sola allí donde estás orando al Padre, suplicándole, Él te va a ayudar a perdonar a tu esposo, a limpiar ese corazón, porque el enemigo ha venido a destruir y va a buscar la manera. Ya no entra por la mujer, si no cae la mujer, va a ser en el hombre, para que te decepcione y haga daño a tu corazón y destruye ese hogar, y los hijos sean dispersados y agarren su rumbo, ya no tengan respeto al padre o al quien falle, ¿no? Si la madre falla, a la madre ya no respeta y hace lo que quiere. Es una excusa también para hacer lo que quiere. Y si el padre falla, también igualmente falta el respeto al padre, ya no obedece. Y el varón que ha fallado a Dios en esa forma, que ha caído, y ya no está haciendo luz ni para su esposa ni para sus hijos, porque tú dirás en tu casa me hacen caso, pero fuera de ellos son rebeldes. Tú no sabes cómo actúan porque tú has dañado el corazón también de ellos, no solamente de la esposa, sino también de los hijos. Pero Dios dice en Proverbios 31:10, habla, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Eso es lo que Dios quiere, que nuestra estima, nosotros seamos mayor que las piedras preciosas. Dice que una mujer es mucho más que una piedra preciosa. Es difícil ser esa piedra preciosa o esa joya preciosa para Dios y para el esposo, porque muchas veces de los esposos decepcionan y es difícil honrarlo. Pero Dios eso nos manda a honrarlo, a amarlo, respetarlo. Aunque el enemigo va a querer destruir tu hogar, pero tú si oras y doblas tu rodilla, y como te digo, ya no te agarres de la gloria del varón, porque si no está haciendo gloria de Dios del varón, entonces agárrate la gloria de Cristo y di, Señor, alumbra mi camino, guíame tú y levántame. Y Dios te va a levantar, te va a hacer esa mujer virtuosa, que todos van a admirar y van a decir, mira aquella mujer, cuántas cosas pasó y sigue adelante firme, respetando a su esposo, siendo un ejemplo como madre para tus hijos. Y varón, a todos los hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les dé sabiduría y lean la palabra no solamente para predicar y enseñar, sino para vivir. Vivir como Dios quiere una vida en su hogar, porque Dios dice que el que no sabe, ¿no?, edificar su hogar, el que no es cabeza en su casa,
el que no edifica a sus hijos, el que no ayuda a edificar a su esposa, ¿cómo edificará la iglesia de Dios? Hay que empezar por el hogar para que luego la iglesia vean el ejemplo de ti, para que puedas guiar a los demás hermanos, al que predica, ¿verdad? Y aquellos que anuncian la palabra, aquellos que tienen hogar, porque la mayoría de los varones son los que se levantan como evangelistas, como pastores, a predicar, a salir a campaña. Pero Dios dice, empieza de tu hogar primero. Sé tú esa gloria de Dios, para que esa gloria de Dios alumbre a tu esposa, y tu esposa a tus hijos, y tu esposa a ti también, y diga, mira qué hermosa familia es en Cristo Jesús. Problemas va a haber, pero con la ayuda de Dios podrán salir adelante, orando juntamente, arrodillándose delante del Padre y diciendo, Señor, guárdame, ayúdame, bendice mi hogar, no permitas que el enemigo destruya. Y ya no nos echemos la culpa el uno al otro, porque de alguna manera el enemigo va a tumbarte. Esta vez fue el varón, la próxima va a ser la mujer, porque ya atacó, y a veces la esposa actúa con soberbia, decirle, ¿por qué me hiciste esto? Y empieza la mujer a vivir lo mismo, y hasta posible puede caer, para humillar también la soberbia, porque Dios no quiere que una mujer actúe con soberbia, sino con respeto. Por más que la gente o el esposo se merezca o no, siempre hay que tener respeto, porque respetando a los demás vas a respetarte a ti mismo y sobre todo a Dios. Dios que te quiere, como dice, para nosotros que seamos temerosos de Dios, tanto el varón como la mujer. El varón es responsable, cabeza de hogar, como decía, porque vas a dar cuenta, varón, de cada cosa que tú haces en tu hogar. Si tus hijos, tu esposa están bien, gloria a Dios, porque tú estás haciendo gloria de Dios, y esa gloria de Dios refleja. No eches la culpa a tu esposa, no eches la culpa a tus hijos porque son así, porque tú eres responsable y Dios te va a demandar a ti sobre todo. Y mujer, tú no hagas caso. Si tu esposo no quiere hacer la luz de Dios, no le hagas caso al enemigo. Tú agárrate la mano de Dios y di, Señor, no alumbran en mi hogar, pero quiero que tú seas mi luz, seas mi guía, mi protector, mi ayudador, mi consolador, mi salvador. Tú seas, Señor Todopoderoso, quien guarde mi hogar, a mis hijos, y poder ayudar aún al esposo, porque por eso Dios nos dio el matrimonio, para estar hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Hasta el fin, hasta el último día, honrando y respetando al esposo. El enemigo va a querer destruir, pero yo les bendigo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que sigan adelante, luchando la buena batalla de la fe. No es fácil, con oración, ayuno, orando constantemente, pero sobre todo humillándonos delante de Dios. Él es el único que nos puede levantar. Que Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes, bendiga su hogar, bendiga a sus hijos, bendiga su trabajo. Y reprendamos al enemigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le echamos fuera en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Él vino y dio su vida por nosotros. Él vino y nos dio salvación y nos dio un ejemplo a seguir. Por eso el Dios Todopoderoso quiere que nosotros amemos, perdonemos, limpiemos nuestros corazones, porque Él viene pronto. Él viene pronto a llevar a su iglesia, a su pueblo. ¿Y qué cuenta vamos a dar al Señor cuando el enemigo ha entrado y ha destruido nuestro hogar? Y nosotros no hacemos nada por levantarlo, sino al contrario, estamos ayudando a que el enemigo siga destruyendo. Pero hermanos, yo les digo en el amor del Señor, levántense en oración, levantémonos en oración. Pidamos al Padre que nos guarde y nos libre de todo mal. Y cuando Él venga podamos estar listos y preparados para vivir en Él, en su gloria infinita. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amado hermano. Que esta palabra haya sido bendición a nuestros hogares. Amén, Jesús.